Hola, hola, acá estamos un martes más en este espacio en donde hablo de diferentes temas y hoy sí uno de mis grandes temas en los que realmente estoy especializada. De hecho, que muchas veces me presento diciendo soy Tamara Chubarovsky, especialista en lenguaje y desarrollo infantil. Y hoy efectivamente de eso hablaré, de cómo el lenguaje es tan importante para el desarrollo infantil. Así que bueno, allá vamos, para ver eso, el impacto profundo que tiene el lenguaje en el desarrollo físico, mental y emocional de nuestros niños. También tiene un impacto para nosotros, por supuesto, pero bien sabemos que cuanto más pequeños son los niños, tanto más repercuten las cosas hasta en lo físico, fisiológico y en toda la estructuración, incluso a nivel emocional, en toda la forma de desarrollo, en todo lo que va a ser el futuro despliegue de sus capacidades emocionales, de la autoimagen y autopercepción. Por eso es tan importante que dediquemos atención a este tema del lenguaje en los niños y ver cómo también podemos mejorarlo al máximo para que puedan desplegar todo su potencial con el mínimo de inconvenientes y con el máximo de posibilidades. Bien, de hecho que Carla Hannaford justo estaba antes leyendo que una cita estupenda que pone, que igual luego os la pongo abajo en la descripción, en donde dice que el lenguaje es una de las plataformas más espectaculares para integrar los aspectos mentales, corporales y emocionales. La plataforma más espectacular para desarrollar todos estos ámbitos y de forma integrada. Y vamos, no puedo estar más de acuerdo con esto. Vamos a empezar un poquito con el aspecto emocional. Lo primero que a simple vista vemos es que el lenguaje es lo que permite comunicarnos. Y comunicarnos significa relacionarnos con otros. Todo el aspecto social se basa en gran medida en la palabra, en el lenguaje. Y de hecho es muy interesante y hay estudios que constatan esto, que cuando hay menos desarrollo del lenguaje, la comunicación es más violenta. Es como que muchas veces muchos individuos ya adultos, se ha visto más bien en eso, en personas en prisión, que habían cometido delitos y que coincidía con una falta de herramientas a nivel de la palabra, del lenguaje, de la comunicación. Y esto yo lo constaté muchas veces de manera así muy simple cuando tenía la escuela, que los niños de 2 años muchas veces, vamos, tenían conductas muy violentas, morder, pellizcar, tirar del pelo y todo eso. Y esos mismos niños que parecían diablillos, cuando cumplían los 3 años o cuando empezaba a desplegarse su palabra, su lenguaje, aminoraban mucho, estas conductas se aminoraban mucho, es decir, tenían otras maneras de expresarse, no era simplemente quitar la muñeca, sino que podían pedir, podían expresar. Entonces vemos que a todos los niveles la palabra nos permite expresar lo que queremos, lo que sentimos, más adelante lo que pensamos. En cualquier caso, permite relacionarnos con los otros, va a impactar en la manera en que generemos relaciones sociales y también va a incidir mucho en nuestra propia autoimagen y autoestima, porque vemos mucho como niños, por ejemplo, que tartamudean, que se traban, que tienen dificultad en la expresión, como, o que son muy tímidos en su manera de expresar, como eso va a afectar también a su autoimagen y a su autoestima. De ahí la gran importancia de ayudar a los niños, por ejemplo, en eso, en que tengan dotarlos de un buen vocabulario, de esta fluidez en la palabra, evitar esta tendencia a la tartamudez de los primeros años para que no se fije, que no se quede como algo así ya crónico, mucho más difícil de tratar. Es decir, la importancia de en esta primera infancia cuidar que se vayan como armando estos buenas maneras de gestionar la palabra a los diferentes niveles de la fluidez, del vocabulario, de la expresividad, también las emociones. Ahí vemos la importancia también de cómo nosotros mismos somos un buen modelo para que los niños vayan logrando de forma cada vez más asertiva. Está claro que al principio sale como sale, muy emocional, pero justamente es todo un trabajo ir siendo capaces de comunicarse de manera adecuada. Y todo esto
va de alguna manera a influir enormemente en sus relaciones sociales, en sus emociones y en su autoestima. Entonces, bueno, hemos visto a grandes rasgos el papel que cumple en todo lo que sería el ámbito social y afectivo. Y también luego otro de los grandes aspectos que tiene el lenguaje es que es la gran plataforma para el desarrollo del pensar. De hecho, que para pensar necesitamos palabras. Las palabras, el pensar se sustenta en la palabra, o por lo menos así cuanto más pequeños son los niños, más claramente lo vemos. Incluso podríamos decir que el pensar es un discurso interno, es un discurso, es un habla que se ha interiorizado y que ahora solo está a nivel mental, pero estoy hablándome también cuando no hablo y ese, de hecho que a veces decimos ese ruido mental, son todas esas frases y palabras que nosotros nos autohablamos. Y acá es muy interesante observar en los niños cómo es muy normal que hasta los 6 años no esté tan interiorizado el pensar, sino que literalmente piensen en voz alta. Por eso es tan habitual que mientras juegan están justamente hablando y como describiendo eso que está ocurriendo, que es una manera de generar esa transición entre el hablar y el desarrollo del pensar, pero que este desarrollo del pensar se va a sustentar y va a usar como plataforma la palabra. De hecho, que en la primera fase del desarrollo del lenguaje, cuando los niños dicen igual nene ame, nene hambre, es como ya el solo hecho de juntar dos palabras en cuanto empieza la frase, ya empieza a haber justamente como una inteligencia, un pensamiento detrás. Una palabra sola igual todavía no, pero 2, 3, 4, ligar frases, ligar palabras y luego ya ligar frases de manera lógica y con sentido, vamos viendo cómo a través de eso vemos justamente el desarrollo del pensamiento, cómo va emergiendo ese pensamiento. Y no solamente es que las palabras no son una plataforma para poder pensar, sino que es muy interesante ver cómo la propia gramática, la estructura de cada lengua particular tiene una inteligencia y es como que baña al niño de esa lógica y esa inteligencia. Es prácticamente un misterio y un milagro ver cómo los niños muy pequeñitos, o sea, ya con 2 años, yo tengo niños cercanos que con 2 años ya hablan con una gramática que te llama la atención, dices, declina correctamente lo femenino, masculino, plural, los pronombres, con lo complicado que son en castellano, las declinaciones de los verbos, que madre mía, castellano también es muy complicado eso. ¿Cómo es posible que logren esa maestría? Que vamos mucho más allá de la imitación, porque vemos que incluso ni siquiera a nivel de imitación es como que realmente lo toman del genio del lenguaje. Claro que nos imitan, pero vemos, o sea, la clave para mí de que es más que imitar es que cuando tienen errores como el ponido, el típico ponido, es que en realidad declinan el verbo de manera regular, como es en su ley, no como lo están escuchando, ¿sí? Dormido, dormir, dormido, poner, ponido, ¿sí? Entonces, el lenguaje dota a los niños de toda esta inteligencia. Y luego hay una tercera rama o aspecto que también ayuda a los niños a que piensen mejor o estén más presentes a través del habla, que es a través de la propia articulación. De hecho, en el vídeo de la semana pasada te hablé específicamente de la articulación y cómo en el lóbulo frontal, de hecho, que comparten espacio el pensamiento y, o sea, un centro de la motricidad fina, del lenguaje y del pensamiento. ¿Por qué? Porque el lenguaje es motricidad y a la vez el lenguaje es discurso interno, es discurso, es pensamiento. Entonces ahí vemos como es toda una cadena de abajo hacia arriba de cómo es necesario el movimiento para desarrollar el lenguaje y el lenguaje para desarrollar el pensamiento. Y este lenguaje bien articulado, otra vez, no solamente está al servicio de la comunicación y de que nos entendamos, sino que también a los niños, tal como decía en el vídeo pasado, les aporta mucho de cara a una estructuración a nivel del cerebro. De hecho, que hay estudios que demuestran
que cuando los niños no hablan bien y no tienen bien desarrollado el lenguaje, niños a los 6 años, si uno hiciera un escáner del cerebro, está mucho más desarrollado el cerebro de un niño que habla bien, es decir, el propio hablar va a impactar en la estructura cerebral, modela el cerebro, así como toda nuestra estructura corporal. Por tanto, gran labor que tenemos mamás, educadores, maestros y terapeutas es ayudar a los niños a que realmente tengan a disposición la herramienta lenguaje, una herramienta que sirve para la vida, para todas las áreas. Está claro que el que no tiene lenguaje verbal, como los sordos, que hoy día es verdad que se les ayuda mucho, pero también está el lenguaje de signos. Pero bueno, diríamos que aunque es posible vivir sin el lenguaje, el mundo que se abre con el lenguaje y la palabra es inconmensurable. Así que bueno, por hoy estas pautitas quería dar especialmente y sí decirte que si este tema te interesa y sobre todo si te interesa cómo ayudar a los niños realmente a desarrollar un buen lenguaje en la primera infancia, a que hablen, o sea, niños que igual tienen 2, 3 años y todavía no se les ha desarrollado el lenguaje, a que realmente este lenguaje aparezca, emerja, porque a partir de ahí en cadena todo su desarrollo va a evolucionar mucho mejor. Niños que ya tienen eso, además de un retraso importante del lenguaje, niños que tienen igual simplemente una dislalia, un sonido que no dicen, niños que tartamudean. ¿Cómo acompañar a todos estos niños que tienen alguna dificultad o general del desarrollo del lenguaje o específica en algún sonido o específica en alguna manera como es la tartamudez o que tienen un problema de la voz y son difónicos? Porque esto también es posible en los niños. Es raro, pero cada vez más frecuente. Si todo esto te interesa, entonces te recomiendo el curso online Cómo prevenir y resolver problemas del habla, para apuntarte si este tema realmente te interesa y si estás comprometida con ayudar a los niños a mejorar y desarrollar su habla, su lenguaje, con todo su potencial para que puedan florecer desde todo su potencial también con esta herramienta tan maravillosa que tenemos los seres humanos, que es el hablar. Aquí abajo te dejo la descripción si quieres inscribirte a este curso y si no, ya sabes que en mi web hay muchísimo material gratuito en el que puedes ir leyendo mucho sobre este tema. También en otros vídeos de YouTube también tengo mucha información y de hecho que también te voy a dejar aquí abajo un link a un taller cortito, a otros talleres más específicos, cortitos, sobre todo si eres mamá, porque es verdad que este curso es bastante profesional, especialmente indicado para profesionales, porque es muy, muy amplio y completo. Si eres mamá, quizá te interese más estos otros que también encontrarás en mi web. En cualquier caso, entra a mi web y mira toda la información y todas las posibilidades según lo que necesites y lo que necesiten los niños de tu entorno. Bueno, hasta aquí por hoy. Mi web, no sé si la dije, www.tamarachobrowski.com. Suscríbete a este canal si todavía no estás suscrita y dale me gusta al vídeo si no lo has hecho para que esta información se expanda, llegue a muchas más personas que tomen mucha conciencia y a través de su conciencia ayuden a los niños. Hasta la próxima.